Esta semana se entregaron credenciales a los diputados electos de la próxima legislatura y los traemos acá al estudio para que nos cuenten cuál es el panorama político que ven en los próximos meses y también en la legislatura 2020. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Nuevo Congreso, pero antes los dejo con la nota del día. Hace unos días, los diputados del partido Semilla, electos para la próxima legislatura, anunciaron a través de un comunicado que no aceptarán privilegios, prerrogativas o favoritismo, al referirse que no están de acuerdo con que el Congreso erogue recursos públicos para seguros de vida y médicos para los parlamentarios. En el documento solicitan a las actuales autoridades del Congreso no tomar una decisión que corresponde a los próximos diputados. Integrantes de la Junta Directiva aseguraron que aún no se ha aprobado ningún seguro y que solamente se hizo la cotización. Esto no ha pasado a Junta Directiva. Tengo entendido que algunos han hecho comentarios de algo que ni siquiera ha sucedido. La Junta Directiva no ha aprobado absolutamente nada y estamos todavía en ese proceso. No ha llegado a nosotros. Me imagino que la Junta de receptora pudo haber asignado alguna aprobación de que cumplían con todos los requisitos, pero Junta Directiva no ha aprobado absolutamente nada. Otros congresistas consideran que los diputados electos deben tomar decisiones y posturas a partir del 14 de enero de 2020, cuando ya estén en el cargo. Ellos se deberán de pronunciar cuando ya entren el 14 de enero a ser diputados, que cada uno manifieste cuáles son sus inquietudes, pero en este tema deberían de preguntarle a la Junta Directiva del Congreso si pueden excluir a uno, dos o no sé cuántos diputados serán los que no quieren tener, digamos, este tipo de seguros, en este caso seguros médicos, que es lo que pues siempre se ha mantenido para los legisladores del Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, y comenzamos este análisis de lo que ocurre durante toda la semana con dos integrantes de lo que será el nuevo Congreso, la legislatura 2020, que esta semana recibieron sus credenciales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinan de la coyuntura actual? ¿Cuáles son los temas que para cada uno de sus partidos políticos son importantes? De eso hablaremos esta noche y por eso nos acompaña en el estudio Samuel Pérez. Él es diputado electo por el partido Movimiento Semilla. ¿Qué tal, Samuel? Mucho gusto. Y también nos acompaña Aníbal Samayoa, diputado electo por el Partido Humanista. ¿Qué tal, Aníbal? Bien, gracias. Comencemos con el primero de los temas, las credenciales, la entrega de este documento que ya lo certifica como diputados electos para la legislatura 2020. Este acto que incluso ya fue impugnado por algunas organizaciones de sociedad civil, que dice que el TSE pues entregó credenciales a personas que no tenían las calidades constitucionales. Comencemos por acá, Samuel, del acto, del grupo que representas y de estas reacciones que se generaron de la entrega de las credenciales. Sí, bueno, el tema de las credenciales en realidad es también una parte de todo el proceso administrativo del Tribunal Supremo Electoral, y yo creo que es uno de los temas torales que hay que hablar eventualmente en la próxima legislatura y ahorita que se instale la Comisión para la Reforma Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene las capacidades suficientes para poder llevar procedimientos administrativos eficientes. Y vimos también todo este proceso electoral, lo cuestionado que estuvo en términos de poder otorgarle credenciales o la inscripción a candidaturas, a algunas sí, a algunas otras no, y al final lo que hace es ir en detrimento o golpea en algún sentido la democracia en general. Nosotros, cuando estuvimos en el proceso de inscripción del partido, vimos todos estos problemas que tiene el tribunal. El 80% de las firmas de afiliación las rechazan, las credenciales se tardaban semanas o meses incluso en otorgarlas, las de candidatos las hacen a mano y es un procedimiento realmente arcaico. Y mientras en otros países cercanos, en México por ejemplo, este tipo de cosas las hacen firmas electrónicas con teléfonos. En realidad hay que modernizar mucho en la administración pública, particularmente el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí, dentro de todos esos problemas administrativos, cabe el espacio para dudas, a ver si realmente una persona realmente podía asumir o no el cargo, si cumplía algunos requisitos o no, porque además es una cuestión casi que totalmente arbitraria, ¿verdad? Hay que tener mucho más certeza en todos estos procedimientos administrativos que competen a la parte democrática. Aníbal, este acto, bueno, que ya lo mencionaba Samuel, es parte de, ya digamos, la
conclusión del proceso electoral, pero un proceso electoral que tuvo señalamientos. Me recuerdo que cuando hablamos acá con el ex candidato presidencial Edmond Mulet, él hablaba sobre la forma de hacer campaña que fue muy limitada durante 2019. ¿Cuáles son el balance que hacen ustedes del proceso electoral ya ahora finalizado y entregada las credenciales? Bueno, naturalmente hay mucho que arreglar. Empezando por procedimientos administrativos, el tema judicial es importante diferenciarlo, que tanto se judicializa un proceso electoral y que tanto no. O sea, es decir, que tanto insumo jurídico existe para establecer las premisas lógicas de llevar un caso realmente a juicio y que no entorpezca candidaturas o procesos electorales, etcétera. Digamos, en nuestro caso era bien complicado el hecho de tener reformas en las que si uno salía antes del banderazo de salida, digamos, de la campaña, a hablar, a dar una opinión, que en nuestro caso, digamos, tanto Samuel como mi persona éramos analistas políticos en muchos medios de comunicación, eso inclusive ya lo podían considerar como campaña anticipada. Error, porque un político debe por naturaleza expresar sus ideas, sus entornos, y es algo que pues en el partido estuvimos platicando. Con el tema de las credenciales me parece oportuno. Hace 4 años se planteó también un amparo en el que 14 diputados no tomaron posesión justamente por tener impedimentos y ser contratistas del Estado. Me parece que hay que depurar la clase política y eso es pues naturalmente importante. Pero más allá que eso, yo creería que, si bien es cierto, habría que ver el listado, porque yo sí no lo he visto todavía, pero el listado de diputados que justamente ataca el amparo, verificar el tema de una reforma profunda a la ley de antejuicio. Creo que ahí es importante porque es el otorgamiento a esa inmunidad que se nos da y cómo funciona. Vemos entorpecimientos bastante grandes durante los últimos por lo menos 12 años de cómo funciona el antejuicio, de la competencia que existe entre quién conoce, si un ente político, temas de carácter jurídico o hechos jurídicos sobre políticos. Entonces, digamos, esas diferenciaciones técnicas no existen y me parece que hay que profundizar tan solo en la ley electoral y en la ley de antejuicio vamos a tener insumos suficientes para eficientar por lo menos estos procesos. Y es que el antejuicio siempre ha sido polémico porque, aunque se explica que es una protección para el cargo, muchas veces es utilizado para proteger, pero al individuo que ostenta el cargo en un espacio temporal determinado. Samuel, ¿cómo se puede discutir una modificación a la ley de antejuicio sin que alguien tema perder esa protección, esa inmunidad? Sí, no, muchas veces se toma precisamente como una garantía de impunidad y lo que pasa es que es muy difícil poder hablar estos temas cuando no hay instituciones fuertes, cuando hay un el sector justicia fácilmente cooptable, cuando hay una administración pública que no responde a los intereses de la población, sino que más bien parecen ser prebendas hacia financistas ilícitos, un Estado capturado en su mejor descripción, pues. Y entonces cuando uno empieza a hablar de temas, bueno, se puede garantizar o no la estabilidad de una candidatura sin necesidad de tener antejuicio, por ejemplo, con un sector justicia capturado, es muy difícil. Incluso es totalmente arbitrario, está totalmente sometida la justicia en Guatemala a los poderes de la corrupción. Lo vimos en el caso de la inscripción de nuestra candidata, por ejemplo, por un supuesto error administrativo, le votaron todo el proceso y al final lo que genera no son simplemente problemas o para el partido o para la candidata en particular, sino que generan tensiones en la sociedad. Toda la tensión acumulada en Guatemala que no se pudo llevar o liberar en las urnas porque no existía la oferta suficiente, que la población quería llegar a votar por una persona u otra, al final esa tensión se acumula en el sistema político y puede desencadenar en otro tipo de problemas. A veces estos temas los vemos como, bueno, son cuestiones administrativas nada más, pero no, son cuestiones políticas de grandes dimensiones, ¿verdad? Se habla de una necesidad de instalar, bueno, no es una necesidad, es una obligación, porque así lo manda la ley, de una mesa de actualización para el tema de las reformas a la ley electoral, como que hacer una revisión de lo que funcionó y de lo que hay que mejorar y de lo que tal vez no fue buena idea. Esto tiene como responsabilidad gran parte la próxima legislatura para hacerlo, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo comenzar a hacer un análisis objetivo sin que algún partido político se beneficie de posibles reformas a futuro? Esos van a ser realmente los desafíos que vamos a tener como diputados, porque nos hemos dado cuenta que por lo menos en las reformas de 2016 lo que ocurrió fue reformas ad hoc, ¿verdad?, especializadas en ciertos partidos que pudieran competir más libremente por ya tener marcas establecidas que los partidos nuevos estamos participando. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que siempre legislamos por un punto, por una persona o por un momento específico. Debemos tener la capacidad de generar mejor capacidad de análisis, digamos, legislativo, de discusión que vayamos a realizar,
dentro del Congreso. Mucho filibusterismo hemos escuchado diría por más de 30 años en gran cantidad de congresos, pero esta es la oportunidad para plantear, creo yo, los insumos técnicos que realmente sean eficientes. Yo lo digo en dos partes, un sistema electoral y un sistema político, que si bien es cierto uno y otro convergen en algún punto de momentos de estos 4 años que vienen, pero son cosas muy distintas. Entonces hay que identificar cuáles son los factores del tema político y cuáles son los factores del sistema electoral. Entonces empezar a coadyuvar, digamos, sus esfuerzos dentro del Congreso. A mí me parece que, y de hecho hemos hablado con algunas bancadas, esta necesidad justamente de discutir muy a fondo el tema electoral y también despacio. Lo que pasa es que todos lo hacemos tan rápido que después nos damos cuenta que en las siguientes elecciones se cometió un tremendo error y es lo que queremos evitar. En esta mesa de actualización hay ya algunos puntos en donde, por ejemplo, Movimiento Semilla dice: esto hay que mejorarlo, esto no dio los resultados que esperaban. Sí, en realidad con el partido, como lo platicamos hace un ratito, como acabamos de salir del proceso de inscripción del partido, vimos la parte más corrupta del sistema político, de los partidos políticos en Guatemala, y que no es casualidad. La ley está hecha de esa forma para favorecer un tipo de partido político. Ahora, hay que tener claro que no es una cuestión de modifiquemos estos temas, sino que es una cuestión del sistema político en general y el sistema de partidos políticos. Si ¿Pero se pasa cambia por la ley? ¿Pasa por modificar la ley? Definitivamente, eso va a hacer cambios importantes, el tema de poder fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, pero los incentivos, por dar un ejemplo sencillo, la parte se intentó hacer, combatir el financiamiento ilícito, el financiamiento electoral ilícito, y lo que decidieron hacer los diputados en este caso fue aumentar los procedimientos burocráticos, y lo que terminó haciendo, en lugar de controlar más el financiamiento ilícito, fue desincentivar el financiamiento lícito, y lo que pasó es que todo el dinero seguía entrando, pero de forma en efectivo, por ejemplo, o donando camiones o cosas así, ¿verdad? Entonces hay que pensar bien qué tipo de reforma, pero los detalles, no es solo pasar una reforma por pasarla. Nosotros sí creemos con la bancada que tenemos que hacer un cambio profundo en toda la ley electoral y de partidos políticos. Tiene que fortalecerse el Tribunal Supremo Electoral, la unidad de medios, la unidad de fiscalización, la parte electoral, la forma en que votamos, los listados desbloqueados, por ejemplo, la parte de los distritos hay que modificarla, hay que adaptarla de una forma que pueda acercar a la ciudadanía con sus representantes, las barreras de entrada de los partidos políticos, los procedimientos burocráticos. Aquí nos podríamos pasar un programa o más hablando solo del tema de la ley electoral. Ahora, pero a ver, muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo vimos cuando ya se estaban implementando las modificaciones de 2016. Me recuerdo que en algún momento los magistrados del Tribunal Supremo Electoral reconocieron que de seguir algunos pasos específicos en los reglamentos que mandaba la ley, iba a ser imposible tener todos los requisitos para la inscripción de los candidatos. Correcto. Entonces, pero cuando se legisló, no se pensó en la integralidad de toda la institucionalidad, si esta puede responder, si esta puede dar todos los finiquitos, constancias que se necesita para que un candidato pueda con tiempo y tranquilidad irse a inscribir al Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que nosotros en la bancada humanista llamamos la legislación pendular, ¿verdad? Porque lanzamos la pelota de un lado y somos tan liberales que después nos damos cuenta que hay errores bastante sustanciales como financiamientos ilícitos que no se reportan o cosas por el estilo. Entonces después, ¿cuál es la lógica? Soltemos y mandemos hacia el otro lado y restringamos todo. Y nos damos cuenta que en este proceso electoral nos afectó bastante, por lo menos a los partidos nuevos que estamos participando, no sé si a los grandes, hay que preguntarles la forma de hacer política. Entonces, es decir, piensan que todos son corruptos, entonces valdémoslo para el otro lado. Y ahora que estamos de este lado, nos damos cuenta que no es que llevar al otro lado. Hay que entender cuál es la lógica de la naturaleza de un proceso electoral. Pero justamente el Tribunal Supremo Electoral hay que darle un poco más de fuerza, pero un poco más de efectividad en tiempo. Porque lo contrario, vemos lo que pasa y lo que hablamos al principio. Hay un amparo porque hay ya diputados electos que ya tienen su credencial, que no cumplen tan siquiera los 3 requisitos constitucionales del 113. Entonces, al no cumplir eso, entonces nos damos cuenta que no hubo un coladero justo y necesario antes de otorgar tan siquiera credencial para ser candidato. Entonces, digamos, hay muchas cosas ahí que hay que ir depurando, y eso es lo que en la bancada, pues sí estamos claros que hay que ir componiendo durante estos 4 años. ¿Reconocen ustedes, bueno, Samuel lo mencionaba, arbitrariedad al momento de definir quién entraba, quién no, en la labor del Tribunal Supremo Electoral o del Registro de Ciudadanos? ¿Y por qué esa arbitrariedad? ¿Por los grises, los espacios vacíos? Por tiempos.
Y porque no, bueno, hay muchas cosas en la ley, lagunas que no se han atendido. Otra cosa son los tiempos que se tienen parte del Tribunal Supremo Electoral para resolver y dar credenciales. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando, por lo menos en el distrito en el que yo iba participando y los demás colocamos los expedientes para que se nos dieran las credenciales, habían bancadas que lo habían puesto antes y ya tenían sus credenciales y después nosotros. O sea, es decir, ni siquiera tienen un orden administrativo dentro del tribunal para resolver en primero un tiempo, en primero un derecho, y así nos vamos para hacer una evaluación un poco más minuciosa. Entonces, al final, es lo que pasa, ¿verdad? Hoy tenemos diputados, por ejemplo, que han sido condenados por tema de narcotráfico, ¿verdad? Y ahí están. Y entonces no se hace nada al respecto. ¿Por qué? Porque obviamente el tribunal no es un ente judicial, digamos, en ese sentido, pero sí debe aportar los insumos para hacer la verificación necesaria, y si es necesario retirar inmunidades, pues hay que hacerlo y que vaya el siguiente enlistado a tomar el curul. En el trabajo de campo que ustedes hicieron durante la campaña, en las giras, ¿el tribunal tenía presencia para poder fiscalizar los meetings, las reuniones de los partidos políticos, si realmente cómo se estaba manejando el dinero ya in situ? Es realmente complicado porque el tribunal tiene presencia. El problema es que como no está fortalecida la institución, es absolutamente arbitrario. Yo recuerdo antes de empezar el proceso asambleario, con el partido fuimos a hacer consultas al Tribunal Supremo Electoral y dijimos cuáles van a ser los criterios. Por ejemplo, lo que debiese ser una cosa sencilla para un Tribunal Supremo Electoral, cómo va a ser la aplicación del método de Hunt, de representación de minorías, porque ahora se tienen que integrar por dos planillas, tanto las autoridades del partido como las candidaturas. Y entonces nos dijeron, miren, ustedes hagan de cuenta que hay 158 tribunales supremos electoral o más. Hay un tribunal supremo electoral casi que por departamento o por municipio, casi 300, ¿verdad? Entonces, la cuestión era que el tribunal está. El problema es que no tienen capacidad ni de comprensión de las reformas a la ley electoral, ni de implementación, y tampoco diría yo que es solo una cuestión de tiempo, sino que realmente es una cuestión de presión política. El Tribunal Supremo Electoral es una institución débil, igual que el resto de instituciones en Guatemala, sometida a presiones políticas y muchas veces asociadas o al crimen organizado o a la corrupción. Bueno, vamos al corte, regresamos con más, la etiqueta SF Nuevo Congreso. Continuamos en Sin Filtro, estamos hablando con los diputados electos que esta semana recibieron ya sus credenciales. ¿Cómo ven el panorama político y también cómo ven los escenarios con los partidos políticos tradicionales? Y quiero hacer en específico la pregunta con la Unidad Nacional de la Esperanza, que esta semana fue una semana horribilis para ese partido político por lo sucedido a la que fuera ex candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres. Sin embargo, en la próxima legislatura, ellos cuentan con más de 50 diputados. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido de oposición? ¿Se va a dividir? ¿Van a hacer un bloque unitario? ¿Y qué es mejor para negociar la agenda legislativa? Aníbal. Bueno, hay retos importantes y cuando yo he escuchado mucho que a veces la gente en su análisis dice, miren, es que tienen mayoría. No tienen ni mayoría. O sea, digamos, es el bloque más grande. El bloque, exactamente, el bloque no más es grande. mayoría. Exactamente, y ahí hay que partir. Entonces quiere decir que la UNE tiene que ir a hacer negociaciones. Ahora, hay proyectos de ley que pueden ser muy buenos, que pueden salir, por ejemplo, de un diputado de la UNE como bloque. Y entonces es la tarea de los demás congresistas verificar la procedencia, digamos, de ese proyecto que va a desarrollar Guatemala. Entonces ahí es donde empezamos a generar nosotros la negociación si apoyamos o no apoyamos. Lamentablemente, el análisis que hacemos en el país es o todos son malos o todos son buenos, y si este está con eso, entonces todos se volvieron corruptos. No podemos pensar que una bancada humanista que esté apoyando, digamos, una iniciativa de ley que realmente sea productividad para el país en cualquier área que esté, digamos, enfocada, entonces nos volvemos corruptos. Eso yo creo que hay que empezar a ser un poco más críticos, digamos, en ese sentido. Y la UNE tiene el reto, digamos, no solo que ahorita su ex candidata presidencial está enfrentando un proceso, sino no solo respetar, digamos, eso a nivel institucional, sino a nivel partidario, ser coherente con lo que dijeron que iban a hacer en la campaña. Hablaron de desarrollo económico, desarrollo social, sistema penitenciario, muchas cosas que hablaron. Entonces me parece que ahí está el reto realmente de ellos.
actuar conforme a lo que dijeron que iban a hacer, y igual nuestras bancadas obviamente hacerlo. No porque sea una bancada que tiene un número superior al resto, no quiere decir que entonces nos debemos también a una agenda totalitaria que ellos estén teniendo. Simplemente hay bancadas que también tenemos propuestas que pueden interesar o ser necesarias, digamos, para el país, entonces estos se sientan atraídos por apoyarlas, y creo que esa es parte realmente de la negociación sana que debe haber dentro del hemiciclo. La relación con el partido con más diputados, no tiene mayoría la UNE, para la próxima legislatura, teniendo en cuenta que en estos momentos ese mismo partido está no solo con el proceso de la excandidata, sino también en un proceso de cancelación en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, en realidad son, digamos, va a ser, depende cómo lo sepa manejar, porque el proceso institucional del partido pues tendrá que seguir su causa, ellos tendrán que atenderlo como partido político, el trabajo dentro del legislativo va a ser otro, ¿verdad? Existe una relación simbiótica obviamente, pero el trabajo es diferente y se atiende de diferentes formas. Ahora, lo que sí es importante es poder tener claridad sobre qué tipo de agenda se tiene que impulsar. Al final, digamos, los parlamentos en el mundo son los espacios de consenso de la sociedad, o eso debiesen ser, y que están ahí representadas las fuerzas de la sociedad y en toda su diversidad. Ahora, el tema es si hay partidos que simplemente fueron vehículos electorales, que no tienen bancadas cohesionadas, indisciplinadas, que no tienen claridad en lo programático, en los principios, en la agenda, en lo ideológico, pues lo que pasa es que van a haber un montón de votos dispersos, ¿verdad? Ese es con la bancada semilla, por eso para nosotros era muy importante poder, antes de llegar a proponer unas candidaturas, tener una agenda legislativa clara, un plan de gobierno, programa político que nos marque la guía. Entonces, al final las negociaciones no van a ser con base de, bueno, esta bancada propuso tal cosa, nos sumamos o no, sino que realmente llevamos una agenda legislativa, vamos a procurar cabildear votos a favor de una agenda legislativa que sabemos que es para fortalecer las instituciones del país, combatir la corrupción, responderle a la población. Si se quieren sumar diputados que no esperábamos que se sumaran a favor de una agenda positiva para Guatemala, bienvenidos, al final se tienen que procurar los votos. ¿No van a tener miedo de votar con la UNE en algunas ocasiones? No, y tampoco con los demás partidos, siempre y cuando sea la agenda que queremos. Por eso es lo importante de tener los detalles claros. No es simplemente, por ejemplo, el tema otra vez de la reforma electoral. Hay una demanda fuerte de la población para reformar la ley electoral, pero si en los detalles va a favorecer el financiamiento ilícito, nosotros no nos vamos a sumar ahí. Pero si proponemos una que pueda fomentar el financiamiento lícito y la UNE decide sumarse, u otros partidos que no, pues no podemos saberlo ahorita, pues hay que impulsarlo. Al final lo que tenemos que procurar son votos a favor de una agenda positiva para Guatemala. El presidente electo Alejandro Giammattei tiene representación parlamentaria el siguiente año, en esta ocasión aún no, pero su bancada tampoco es de las más numerosas en el Congreso de la República. Esto le abre algunos frentes y es una debilidad al momento de negociar en el organismo legislativo. Pero pregunto, ¿tiene alguna oportunidad el partido Vamos, el que será el partido oficial el próximo año, en acercarse, por ejemplo, a humanistas que ya en la segunda etapa de la campaña pues hubo más ahí un acercamiento? Incluso el ex candidato presidencial Mulet estuvo más cerca del ahora presidente electo Alejandro Giammattei. ¿Eso los une un poco más para buscar una agenda parlamentaria y poder impulsar la agenda del oficialismo? Bueno, hay que hacer una aclaración ahí en esa parte que mencionabas, y qué bueno que lo decís. Edmond salió hablando en contra y atacando frontalmente la vieja política, ¿verdad? Que era en este caso Sandra Torres, ¿verdad? Y el peligro que ella representa y representaba en su momento para ser gobernante del país. Que eso haya favorecido al partido Vamos, no nos pusimos a hacer mediciones y eso fue así, pero eso es algo que pues hoy ya tenemos un presidente electo que se llama Alejandro Giammattei, que debemos pues también evaluar justamente qué agenda tiene el Ejecutivo y ver cómo podemos pues sacar el país adelante. No sé qué tiene planteado el partido Vamos, ellos a lo interno verán cuál es su agenda, pero nosotros sí tenemos claro qué vamos a ir a hacer. Entonces, en ese sentido, si ellos se acercan con propuestas claras, pues entonces es lo que yo digo, ¿verdad? Hay que generar el estudio técnico dentro de la bancada y verificar si cumple todos los procesos, tanto legales, de desarrollo, de normativa, de presupuesto, que sea en beneficio del país. Y por eso nosotros planteamos pues muchos proyectos de ley, ¿verdad? Que creo que son muy en conjunto con otras bancadas, que creo que ahí es más fácil, esas en conjunto. Las que son muy distintas, podríamos decir, tendríamos que ver qué tanto esfuerzo legislativo podemos hacer en temas de discusiones, pero lo cierto es que la bancada humanista pues va a proponer bastante en muchas áreas, pero también está dispuesto, por supuesto, a abrir los oídos a propuestas que sean en beneficio
del país. Mencionabas, Aníbal, en el bloque anterior que hemos ya visto mucho filibusterismo durante estos últimos años. Para la audiencia, el filibusterismo es una estrategia parlamentaria en donde se entorpece con varias herramientas el trabajo no solo del organismo legislativo, sino muchas veces del Ejecutivo cuando se envían iniciativas o se busca una agenda, impulsar alguna agenda legislativa. ¿Hay peligros de filibusterismos en la próxima legislatura? ¿Ven ustedes algunas bancadas que puedan tomar eso como estandarte, que muchas veces lo hacen para mostrar una oposición muy dura con el Ejecutivo de turno, Samuel? Sí, yo veo que las prácticas de la política tradicional siguen estando ahí porque sigue habiendo expresiones de la política tradicional ahí. De hecho, hay diputados que se reeligieron y que están asociados a las prácticas tradicionales. El reto va a ser cómo las personas nuevas con intenciones legítimas de poder legislar a favor de la población podemos incidir en poder cambiar la dinámica y denunciar las prácticas políticas asociadas o a la corrupción o este tipo de cosas. Hay una oportunidad para hacerlo bien. Lo que pasa es que las estrategias, al final el marco incluso de la misma ley orgánica del legislativo permite un montón de estas prácticas, ¿verdad? Y no son simplemente estrategias de filibusterismo con la intención de retrasar procesos o no, muchas veces son con intención de extorsión hacia el Ejecutivo. Lo menciona en varias ocasiones la colega de la bancada Lucrecia Hernández Mac, que fue ministra de Salud y que en ocasiones tenía que llevar a todo el ministerio, prácticamente ella y los viceministros, para atender a las citaciones que prácticamente era una extorsión del Congreso, que después le pedían plazas o ese tipo de cosas. Ese tipo de prácticas tenemos que ver si siguen repitiéndose. Yo veo que van a poder seguir existiendo con los partidos tradicionales. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta de la noche, SF, Nuevo Congreso. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones. Volvemos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó el 2 de septiembre al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido UNE por anomalías en sus finanzas durante la campaña electoral de 2015. En respuesta a esa solicitud, integrantes de la agrupación política presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que el trámite avance en el ente electoral. Al presentar esta nota, los señores fiscales cometieron un delito, abuso de autoridad, por lo cual también vamos a presentar una denuncia contra los dos fiscales, contra el señor Andrés González y contra el señor Juan Francisco Sandoval, por abuso de autoridad, porque no pueden presentar ellos una solicitud de cancelación porque no les compete, porque el delito no estaba vigente, porque ya generó Estado, se estarían cometiendo varios delitos y varias violaciones al debido proceso. Además del amparo, los congresistas presentaron una denuncia en contra de los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrés González por abuso de autoridad. Aseguran que no hay motivos para la cancelación del partido. El tema de la UNE es que la UNE sale nítida en la auditoría del 2015. Ni multas. Nos pusieron 21 hallazgos, desvanecimos todos los hallazgos, no tuvimos ninguna multa y la auditoría está aprobada y resuelta favorable por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es por ello que en el año 2017, cuando intentan cancelar la UNE, el Pleno de Magistrados rechaza la cancelación porque no procede volver a auditar un periodo que ya fue auditado. En la conferencia de prensa en donde anunciaron las medidas, estuvieron presentes 7 diputados actuales y 12 recién electos. Agregaron que pese a la captura de la secretaria general Sandra Torres y el posible proceso de cancelación, el partido se mantiene unido. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. No, un amparo y una denuncia. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Congreso Nuevo. Estamos hablando con los diputados electos Aníbal Samayoa y Samuel Pérez. Tengo una duda de lo que ha ocurrido esta semana. Ha sido la noticia, creo que ha impactado más lo que sucedió en el Estorizabal y la decisión del organismo ejecutivo de declarar estado de sitio para varios municipios con el objetivo de llevar la paz social a esos lugares. Acá analistas, abogados nos han dicho de la necesidad de revisar la ley de orden público y actualizarla, darle un enfoque de derechos humanos más inclusiva, porque tiene dicen ellos,
una orientación o tiene una orientación con un origen allá por los años 60. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con este tipo de normas, cuerpos legales que ya hemos visto que se están utilizando no solo para cuando hay que llevar la paz social a un lugar, sino cuando hay incluso emergencias de desastres naturales, Aníbal? Bueno, la Ley de Orden Público nace a posteriori de la Constitución Política de la República de Guatemala, más de 33, 4 años, más o menos por ahí la ley. Por supuesto que hay que revisarla. En su momento atendía a situaciones menos subversivas, digamos, en el sentido de una transición democrática que tendía a la evolución social, pero hoy por hoy nos está quedando corta y hay que revisarla bastante. Y es por eso que nosotros en la bancada también estamos proponiendo una reforma profunda a la ley de contrataciones del Estado, porque se habla mucho, ¿verdad?, de los vicios que pueden existir en cualquier estado de excepción para hacer compras directas. Pero aquí creo yo que es donde el Estado se transparenta y debe generar más y mejores prácticas conforme lo que tenemos ahorita en la ley, porque no lo estamos deseando, pero pueden haber muchos estados de excepción, digamos, en este caso de sitio, en lo que podemos reformar la ley. Yo creería que había que reorientar y ver si inclusive algún tipo de estos estados se podría, no sé si fusionar con otro, inclusive eliminar y ver qué novedades o tendencias a nivel mundial existen en cuanto a este tipo de estados, porque no podemos restringir en su mayoría tantas garantías constitucionales por tanto tiempo, ¿verdad? Por supuesto que en este caso dicen, miren, las instituciones, las escuelas y todo van a seguir, y esa es la dinámica que hay que atender. Cuando un presidente dice va a haber estado de sitio, y en este caso el Congreso todavía está en proceso de lecturas y todo, hay que pensar cómo va a afectar, por ejemplo, el sistema escolar, si lo va a afectar o no, el tema de salud, o sea, todas esas cosas son variables dentro de esa ecuación tan grande que hay que considerar y es lo que hay que dinamizar dentro de la ley. Insisto, no debemos ser pendulares, ¿verdad?, de un extremo irnos a otro sin entender cuál es el contexto de la ciudadanía en este caso. Aníbal mencionaba algo que ha venido a colación, ciertos formadores de opinión han hablado de mucho ojo con las compras en estos espacios temporales cuando el Ejecutivo declara estos estados de excepción. ¿Por qué hay que fijarse en las compras? ¿Cuál es la práctica que usualmente o que preocupa pueda ocurrir durante este tiempo? Sí, lo que sucede es que se van por compras por excepción prácticamente sin ningún proceso de fiscalización y ni de competencia ni de garantías, y cuando se hace un estado de sitio por tanto tiempo y en tantos lugares, además sin un análisis previo de la situación, es muy peligroso, es muy arriesgado en términos de corrupción, porque realmente una de las formas más fáciles de saquear al Estado tienen que ver precisamente con la ley de compras, de contrataciones del Estado. Es muy fácil violar esa ley y prácticamente es utilizar la concepción del Estado como botín, ¿verdad?, como recursos públicos los cuales se pueden saquear. Y ahí hay una relación también entre las empresas que pueden pretender saquear al Estado, que se vuelven financistas muchas veces ilícitos y al final ponen funcionarios públicos, ponen presidentes y lo que hacen es saquear al Estado. El estado de sitio lo que permite es mucha más facilidad, ya ni siquiera pasan por este procedimiento administrativo de tener que licitar de una forma más compleja, por llamarle de alguna forma, sino que de una vez pueden saquear al Estado a manos llenas si no hay un control o una fiscalización fuerte. ¿Fue una medida desproporcionada a tu criterio, Samuel, la declaración del estado de sitio para estos municipios? Con el partido nos preocupa la celeridad con la que el Ejecutivo estaba promoviendo esta medida y sobre todo en este momento. Es peligroso porque en todo caso hay diferentes versiones en este caso en la comunidad, y también nos llama la atención que se decrete o se pretenda decretar en tantos lugares y además que están asociados al crimen organizado, ¿verdad? Entonces en realidad nos llama la atención. Hay medidas que tiene que ser el Ministerio Público apresurarse en términos de la investigación y poder tener una versión oficial, sobre todo cuando empezó a contradecirse la versión oficial con el INASIF, por ejemplo. Eso no quiere decir que no nos preocupe y que no lamentamos como partido profundamente el fallecimiento de las personas, de los soldados y de la comunidad que también fue afectada, ¿verdad? Pero sí es importante tener claro que no necesariamente se tiene que llegar a un extremo de restringir las garantías constitucionales en la población, sobre todo sabiendo que es un Estado realmente débil y que es susceptible a la corrupción y al saqueo. Ahora, también repito la pregunta, ¿una medida acertada o no el estado de sitio? ¿Estuvo en su momento bien pensado implementar este estado de sitio o hay que esperar para ver los resultados, Aníbal? Bueno, el resultado que se dio de la muerte de 3 miembros del ejército amerita, digamos,
por estar en ley, en el orden público, una de estas medidas. Lo que sí coincido tal vez con Samuel es el tema de la excesiva cantidad de municipios en que está aplicado. No sé cuál es el estudio geográfico que se utilizó, ni geopolítico ni estratégico, para poder determinar la cantidad de municipios. Considerando que no hay todavía resultados tan claros como para decidir en un espacio tan grande. Lo que sí es cierto es que hay que empezar a fortalecer, porque es parte del Estado de Guatemala, digamos, el tema de defensa. Y ahí es muy importante, hay un Ministerio de Defensa y ese es el que, digamos, obviamente con sus recursos, con su enfoque y su misión y visión que tienen que, digamos, establecer acciones o planes que eviten justamente esto, porque hay versiones que se hablaban que pueden haber tenido inclusive muertes civiles, cosa que qué bueno que no se dio, pero digamos, todas esas cosas de contingencia hay que empezarlas a planificar. Yo creo que la Comisión de Defensa del Congreso de la República debe realmente sesionar y debe enfocarse justamente en este tipo de cosas, porque la muerte de un ciudadano guatemalteco, sea civil, sea militar o de qué área sea, es lamentable. Uno ve las fotografías de las familiares y cómo no se va a partir uno el corazón ver niños que ya no tienen padres pues que están enterrados en sus hijos. Eso es sumamente complicado, un estado donde después de tantos años de la firma de la paz nos damos cuenta que aún estamos siendo subversivos, no entendemos el uso de armas, por ejemplo, asesinatos a sangre fría. Todas esas cosas enervan, digamos, realmente el Estado de Guatemala. Y bueno, hay que esperar, como ustedes lo decían, el resultado de las investigaciones y también tener con claridad qué pasó en el Estor Izabal. Pero lo que queda claro es que hay partes en Guatemala en donde la ingobernabilidad y la ausencia del Estado es evidente, y Izabal es uno de estos departamentos. Sí, correcto, y es también lo que yo decía en los segmentos anteriores acerca de la tensión social acumulada. ¿Por qué un sistema político se tiene que retroalimentar de alguna forma? La forma de expresar un descontento, recordemos el 2015, por ejemplo, una movilización urbana de clases medias, digamos, pero una movilización social significativa, se empezó a transformar en un proceso electoral y finalmente el descontento se canalizó en las urnas. Finalmente resultó electo Jimmy Morales. Pero, digamos, independientemente de la mala gestión que ha hecho, toda esa tensión acumulada se canalizó de forma democrática, el sistema se retroalimentó. Ahora, ¿qué pasa cuando en un proceso electoral, sin ninguna justificación válida, se saca de la contienda electoral candidaturas fuertes, como fue en el caso de Tel Maldana, por decirlo, lo que más nos afecta en términos personales? Toda la tensión acumulada se queda ahí y empiezan a tener, cuando no hay un Estado que le responde a la población, sino que le responde a la corrupción, toda la tensión se puede convertir, se puede salir de las manos. Eso es lo peligroso, sobre todo cuando no hay legitimidad, ¿verdad? Eso es lo importante y lo fundamental. Es muy peligroso este tipo de cosas. No hay que esperar a que ocurran estos estallidos sociales para encontrar, creo yo, los puntos de conflictividad que el país tiene en estos momentos. Se ha instalado mesas de negociación ya en el pasado y algunas, dependiendo quién lo califique, pues no ven muchos resultados de estos trabajos. De hecho, a veces las mesas alargan más los temas. ¿Cómo resolver la conflictividad? ¿Es el sistema de partidos políticos uno de los canales que no se ha utilizado para acercarse a la población, para bajar las tensiones? No sé si realmente eso o realmente reformar la función de los gobernadores en los departamentos. Tiene mucho que ver con el vínculo municipal que ellos tienen y cómo suben y bajan, digamos, las peticiones y formas de soluciones dentro de los municipios. De lo contrario, ahí vemos diputados en las contiendas electorales ofreciendo obras públicas, por ejemplo. Un diputado no tiene que estar ofreciendo obras públicas, eso lo hace un alcalde, eso un gobernador, digamos, son los vínculos o los vasos comunicantes realmente de eso. Entonces, cuando trasladamos a ellos realmente la función que tienen que ejercer, la conflictividad social se reduce y tiene que ver con lo que preguntabas anteriormente, ¿por qué el Estado no está en el Estado de Guatemala realmente? Izabal es un ejemplo, pero alrededor de Guatemala hay otros, y sobre todo vamos a las fronteras, ¿no? Y a la franja transversal. Y por eso el tema de defensa, ¿verdad? Que hay que entenderlo también desde ese punto de vista, ¿verdad? Cuando tenemos, digamos, en conflicto el acceso al mar, digamos, o el tema aéreo, ¿verdad? Que se habla de narcotráfico y todo, entonces nos damos cuenta que hay mucho que hacer, pero más allá de eso, el tema, por ejemplo, de nutrición crónica infantil, el tema de acceso a la salud,
el acceso a la educación de calidad, son temas que no se hablan. El tema, por ejemplo, ley electoral y partidos políticos, que le hemos dedicado, creo yo, considerable tiempo a esta discusión, es una cosa urgente, pero realmente no es prioritaria, porque la prioridad es que un niño, aquí de a 20 años, si lo proyectamos, un niño que hoy tiene nutrición crónica infantil y no lo atendemos, ese adulto en 20 años, económicamente no va a ser viable para el Estado de Guatemala. Competitivamente no vamos a poder estar a la altura de un mundo globalizado en muchos temas. Es decir, la sustancia de llegarle a la necesidad de la gente es más importante a veces que pensar en... Lo urgente le gana a lo importante. Por No, todas es que yo nunca dije que la ley electoral no hay que empezar en enero. No, pero digamos, en la práctica eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Es que eso es lo que vende, digamos. Pero yo estoy diciendo que hay que agarrar la prioridad con la urgencia de la mano y entrarle. Y yo creo que hay muchas bancadas que estamos comprometidas realmente a entrarle a ese tema. Y yo creo que ahí es lo bonito, que se va a evidenciar qué bancadas o qué diputados justamente abusan de ese filibusterismo para que el país no avance. Ahora, esto significa también darle herramientas a un ejecutivo para que sea más eficiente, incluso para que hagan mejor su trabajo. Esto lo pregunto, ¿están dispuestos los diputados de la legislatura 2020 a ayudar al presidente electo en estos casos? Es que eso es lo importante de tener una claridad en términos de programa, ¿verdad? Si la intención del presidente electo y del Ejecutivo va a ser tener una agenda regresiva, pues ahí no va a contar con ningún apoyo. Pero si la intención es poder impulsar, digamos, mitigar los temas que finalmente resultan en conflictos sociales, que tienen que ver con lo estructural, con la desigualdad, está enormemente correlacionada con el tema de violencia, por ejemplo. Entonces, si se va a enfocar en atacar la desigualdad o la pobreza que sigue una tendencia en ascenso, de 60% es insostenible un país con 60% de personas viviendo en condiciones de pobreza. Entonces, atacar lo estructural es fundamental para evitar este tipo de problemas. Un Estado que no le responde a la población, ¿cómo va a tener luego la legitimidad para llegar con un estado de sitio? Ese tipo de cosas hay que empezar a atacarlas. Ahora, si la agenda va a ser realmente ir regresiva en términos de derechos o de democracia, ahí no va a encontrar ningún apoyo. Ahora, si la intención es poder ir en línea con la agenda legislativa, pues lo que va a encontrar es una fiscalización eficiente, ¿verdad? Que los recursos realmente se implementen en donde se tienen que implementar, ir dando algunas orientaciones en términos de la visión del partido, por ejemplo, de la bancada. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de SF Nuevo Congreso. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando con los diputados electos del Partido Movimiento Semilla y Humanista para hablar un poco del escenario político ya para el próximo año, pero hablemos de estos próximos meses aún de la legislatura actual que tendrá, según el mandato constitucional, el trabajo arduo de integrar la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Sin embargo, hay en el ambiente una alternativa posibilidad de que esto se traslade a la siguiente legislatura, con todos los problemas y temas legales que eso puede causar. Les pregunto, ¿creen ustedes que será la actual legislatura la que integrará las Cortes o puede ser ustedes, los nuevos diputados, quienes conozcan este tema bastante controversial y polémico? Y en respeto al Estado de Derecho, los plazos legales deben cumplirse. ¿Cuándo se empieza y cuándo finaliza? Pues naturalmente hemos visto que hay dentro del proceso de comisión de postulación cualquiera amparos, cualquier cantidad de recursos que puedan existir legales para no atrasar precisamente, sino resolver y aclarar algunos puntos. Y en algunos casos, pues sí, justamente para atrasar. Yo creería que si el reto no llegara a tocar a nosotros, el tema va a ser muy, muy importante, porque los actuales diputados, que inclusive algunos ya pierden su inmunidad el 14 en la mañana, que es cuando somos juramentados como diputados, no van a poder tener el poder, digamos, de seguir cooptando el Estado. Y eso es valiosísimo. Pero hay un riesgo en el sentido en que no quisiéramos que al trasladarnos a nosotros, digamos, la pelota de juego, que llegásemos a aplazar tanto el tema porque no haya consenso, en que también hagamos que los magistrados y jueces estén en una usurpación de calidades, por terminar un periodo y seguir en funciones, porque tampoco vamos a dejar a la justicia sin cabeza, ¿verdad? ¿Quién decida claro. jurídicamente el tema? Entonces aquí es, creo, muy importante, pero creo que con nosotros, el nuevo Congreso, a pesar que somos políticos, van a tener poca oportunidad de negociación bajo la mesa. Y eso va a ser valiosísimo porque vamos a empezar por lo menos en lo que reformamos una ley de comisión de postulación un poco más eficiente, o por lo menos volverle la naturaleza que hoy sí tiene y no se aplica. Por lo menos sí vamos a tener la oportunidad de transparentar ese proceso y finalizarlo, creería yo, de una manera
más tranquila. Semilla, ¿cómo ve la integración de las Cortes? ¿Es una oportunidad para la nueva legislatura o que sea esta, como lo manda la ley, que lo integre y lo conozca? Sí, es importante también poner la atención a los detalles de la elección ahorita, porque realmente ha habido muchos cuestionamientos al proceso de la elección actualmente. Entonces hay que revisar realmente si no se está incumpliendo en este momento con los procedimientos adecuados para la elección de jueces y magistrados. Y no hay que descartar nunca la debilidad institucional del Estado de Guatemala y cómo la forma fácil, y por eso es que es importante entrar a las reformas en el sector justicia, la forma fácil en que se coopta la justicia es a través de este tipo de negociaciones que se están viendo ahorita. Es muy peligroso para la justicia en Guatemala que un Congreso tan malo como la legislatura saliente esté eligiendo cortes, y porque lo que pueden hacer, como es la práctica tradicional, es garantizándose impunidad a partir de o elegir continuidad de algunos jueces y magistrados o garantizarles a otros jueces que están aspirando que puedan llegar a ese cargo y que luego no les persigan, sobre todo con tantos diputados que ahorita tienen procesos abiertos con la justicia, ¿verdad? Y ya sin la CICIG aquí en Guatemala, digamos que pueda ir marcando un poco la cancha acerca de las garantías del respetar el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, realmente lo político en Guatemala en este momento puede cooptar de nuevo la elección de los magistrados, y lo político asociado a la corrupción, que es lo más peligroso. Ahora, la apuesta se incrementa porque, como lo mencionan ustedes, si este Congreso elige o integra a las Cortes, hay muchos intereses aún por verse y que me imagino van a querer defender los diputados salientes que tienen digamos, legalmente la responsabilidad de integrar estas Cortes. Si este Congreso la tiene que integrar, y lo va a hacer si se cumple el mandato constitucional, ¿cuál es el trabajo que van a hacer ustedes como diputados electos junto con organizaciones sociales o partidos políticos que en este momento no tienen representación parlamentaria, pero que ya la tendrán el siguiente año, para fiscalizar la elección de estas Cortes? Bueno, la veeduría política que podemos fungir nosotros desde el Congreso va a ser sumamente vital. No podemos permitir que hayan fallos políticos, deben ser de naturaleza jurídica, que esa es la lógica de por qué están ahí. Ahora, por supuesto, yo lo mencionaba anteriormente, hay que modificar la ley de comisiones de postulación, porque si no vamos a seguir viciando políticamente un tema que no es eminentemente político. Entonces, cuando vemos fallos, de hecho hay instituciones internacionales que cuando analizan la lógica de fallos en Guatemala, ellos han establecido que entre 4 a 5 años los fallos cambian de lógica. Y eso atiende, por supuesto, a un interés realmente político. Y hay falta de certeza jurídica, digamos. Pues naturalmente, porque el derecho interpretado no es el mismo. Ajá. Entonces ahí es cuando yo digo qué certeza jurídica voy a tener. Y no solo en eso, sino inclusive el que viene a invertir a Guatemala a decir es que no hay certeza ni siquiera jurídica en esa materia. El que viene no hay certeza jurídica sobre cualquier materia y cualquier derecho humano que tenemos. Nuestra Constitución se establece por derechos humanos apertos, o sea, es decir, cualquiera inclusive que no está ahí contenido en la Constitución se entiende que es un derecho humano. Entonces, cuando la Corte no entiende eso, o las Cortes o jueces no interpretan en base a una materia jurídica sino política, entonces realmente no tenemos fallos de altura y de valor. E inclusive, y te agregaría otra cosa aparte de lo que hay que ver, digamos, en esta nueva la legislatura que está por terminar, ya lo preveía Edmond Mulet, que era también la negociación hacia el presupuesto. Bueno. Y ese es un tema importantísimo que hay que empezarlo a ver. Ya se empieza a discutir. Y yo si no quisiera que empecemos con que hay que asignar a ONGs de los diputados, a las constructoras, a las empresas, porque ese no es el fin del presupuesto tampoco. Y es una herencia que a ustedes les van a tener que arrastrar durante los siguientes 12 meses. Pregunto, tema presupuesto, tema integración de Cortes, fiscalización hacia el trabajo de estos diputados que terminan su legislatura, ¿qué van a hacer ustedes? Sí, bueno, en la próxima legislatura tenemos que ver cuál va a ser finalmente lo que nos toque, porque si resulta que se atrasa el proceso de elección de magistrados, pues nos va a tocar elegir magistrados y jueces en la Corte Suprema. Pero lo importante es empezar a entender que también tenemos que hacer propuestas para ir mejorando, porque todos estos temas resultan problemáticos cada año que hay que elegir jueces y magistrados, cada año que pasa se tiene que elegir el presupuesto, pero porque hay un diseño institucional que está fallando, no hay una consolidación institucional
el Estado de Guatemala. Pues estos dos temas son icónicos. El presupuesto en Guatemala lo elige y lo podría modificar absolutamente el Congreso, exceptuando los candados constitucionales, pues. Pero ese tipo de debilidad del Ejecutivo no se repite en otros países con democracias consolidadas. Tenemos que entrar a una discusión del tipo de Estado que queremos. Ahorita tenemos un Estado corporativo muy débil, fácilmente cooptable. El tema de las comisiones de postulación, por ejemplo. ¿Por qué todos los países que tenían modelos de este tipo ahora están migrando a tener mejores resultados? Porque la carrera judicial se puede respetar y no tiene que ser una negociación política. Después se comprometen los intereses y la independencia de los jueces y magistrados. Entonces ese tipo de problemas no es simplemente, bueno, recibamos el presupuesto, cambiémoslo, recibamos la elección de magistrados, veamos cómo lo hacemos mejor o cómo lo fiscalizamos. No, hay que pensar el tipo de Estado que tenemos para cambiarlo al tipo de Estado que queremos en el futuro, ¿verdad? Y eso me trae a la pregunta, bueno, ya estamos casi en el final, pero la pregunta de, ¿ustedes creen que va a ser posible resucitar aquel debate, aquella discusión de la reforma constitucional en el ámbito de justicia? Bueno, seguro la justicia hay que reformarla y hay que entrarle. Hay que ver qué aristas. Yo no sé si podrían ser inclusive las mismas condiciones que hay, otra forma de un Consejo Nacional de Justicia, o sea, muchas cosas que hay que ver. Esa reforma, como la reforma de la ley electoral, hay que verla quirúrgicamente. Una operación a corazón abierto no se hace en 10 minutos. Entonces tenemos que entender que la dinámica va a ser a corazón abierto, porque le vamos a entrar a los problemas estructurales del país y ahí hay que darle justamente al tema de los detalles que se han mencionado, si no vamos a operar y vamos a matar al paciente, y eso es lo que justamente no queremos. En estos temas hay que entrar a lo que repetidamente dijimos en campaña nosotros como humanistas del ABC, un acuerdo básico de consenso para el desarrollo. Eso es importantísimo. Si no nos ponemos de acuerdo con las cosas que son fundamentales e importantes, entonces yo diría que hay temas que sería un poco inútil discutirlos, pero yo sí creo que sí podemos hacerlo en el Congreso, llegar a ese acuerdo básico de consenso para el desarrollo del país, que es lo que necesitamos, es lo que queremos y es lo que a todos los guatemaltecos nos afecta. Y pues en última instancia, modificar las cosas. Por supuesto, en el tema que mencionabas del presupuesto, la ley nos permite hacer las modificaciones que se requieran del presupuesto que hoy se vaya a tomar en consideración. Pero ojalá no tengamos que hacer eso, sino que se tome en conciencia y el presidente electo, Alejandro Yamatei, con el vicepresidente, deberían ir al Congreso ya a ir planteando su plan, su estrategia y qué es lo que necesitan para desarrollar el país, y por supuesto ahí estamos para apoyar esas buenas cosas, más aquellas cosas que esperamos que nosotros también creemos que son buenas, sean apoyadas. Samuel, ¿se va a poder volver a debatir la necesidad de reformar el sector justicia, incluso llegando hasta la Constitución? Hay 4 temas que ojalá fueran fundamentales y fueran una brújula, que es la que llevamos con la agenda de la bancada de Semilla y lo tenemos en el programa. Y son los que tocan medularmente los sistemas que han mantenido el deterioro institucional en Guatemala y que permiten o facilitan la corrupción o la cooptación. En el área de justicia es precisamente estas reformas que pasan por la reforma de la carrera judicial, ley de amparo y este tipo de temas. Ojalá se logre tocar. En la parte del Estado y la administración pública es la ley de servicio civil, que es la forma más fácil de capturar al Estado. En la parte económica es la ley de competencia, que pueda romper la captura del mercado, que luego se vuelven financistas ilícitos, y hay una relación simbiótica en la captura también del Estado. Y la última es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces esas 4 debiesen ser los pilares fundamentales de poder impulsar dentro del Congreso de la República, que son los que van a modificar esencial y estructuralmente las dinámicas del tipo de Estado que tenemos. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Da gusto hablar con diputados electos porque tienen muchas esperanzas de lo que van a hacer. La política en la realidad dirá otra cosa, pero creo que un buen horizonte, un buen norte es buscar los consensos y no la polarización que ya la venimos arrastrando unos 5 años. Y veremos entonces qué acuerdos pueden suscitarse en la próxima legislatura. Muchísimas gracias, Samuel, Aníbal, por esta conversación. A ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.